Hola, ¿qué tal, queridos amigos de este canal? Bendiciones en este día. Para mí es un gran honor compartir con ustedes este tema tan interesante como lo es la entrevista. Si no eres parte del canal Aprendiendo con Milton, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Sin más preámbulos, vamos a conocer sobre la entrevista. ¿Qué es la entrevista? La entrevista no es más que un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. O sea, la entrevista no es más que un diálogo donde esas personas intercambian sus ideas por medio de preguntas. La entrevista es una técnica empleada para diversos motivos. La utilizamos para investigación, también la utilizamos para temas de interés o divulgación científica, también selección de un personal, eso ya sería entrevista de trabajo. Hacemos entrevistas a diferentes tipos de personalidades, a políticos, a artistas, a personas, youtubers también, diferentes formas, a diferentes tipos de personas podemos hacerle nosotros la entrevista. ¿Cuál es la función de la entrevista? La función de la entrevista es obtener información de interés para el público general o para la investigación de un tema o asunto. Como les decía anteriormente, si nosotros estamos realizando un trabajo de campo, una tesis o una investigación, nos sirve de gran ayuda la entrevista. Pero si estamos buscando trabajo, también hacemos una entrevista de trabajo. Pero si tenemos algún medio de comunicación, también nosotros hacemos la entrevista. ¿Quiénes conforman la entrevista? La entrevista, como decía anteriormente, que era un diálogo entre dos o más personas, entonces podemos decir que una de esas personas será quien hace la pregunta. Como podemos ver en la imagen, esta persona diríamos que lo llamaremos entrevistador, y esta persona que responde podríamos decir que es el entrevistado. Entonces, ¿quiénes conforman la entrevista? La conforman el entrevistador y el entrevistado. También pueden haber varios entrevistadores y varios entrevistados. Esto puede variar de acuerdo al contexto donde se esté realizando. Entonces, ya que mencionamos esos actores que están ahí, ¿cuáles son las funciones de cada uno? Si nosotros lo ponemos a analizar primero al entrevistador, lo que debe de hacer es la persona que busca la forma, las estrategias de sacar las respuestas, podríamos decir en términos llanos, al entrevistado. El entrevistador debe tener disposición, debe tener también paciencia para obtener eso que él desea conseguir. Es conveniente que tenga un buen tono de voz, que sea un tono agradable. Debe tener también una letra clara para cuando hace sus guiones también, o para cuando anota en un trabajo de campo. Su voz debe ser precisa y concisa. La pregunta debe hacerla de forma natural para que el entrevistado responda con sinceridad, porque cuando lo hace con fluidez, de ese modo el entrevistado va a entender fácil, y si lo hace de esa manera también, de manera natural, de seguro que el entrevistado se va a sentir a gusto y se va a sentir en confianza, porque la entrevista no es una camisa de fuerza. La entrevista es algo para que la persona se sienta en confianza. Pero además el entrevistador debe estar seguro de lo que él desea preguntar. Por eso mayormente el entrevistador debe tener su guión, donde él sigue esa estructura
ya que él se sentó y planificó esa entrevista. Y debe estar preparado para realizar también preguntas improvisadas, porque mayormente el entrevistado da respuestas y esas respuestas se generan otra pregunta, entonces debe ser muy creativo el entrevistador. Debe ser una persona muy ágil. Y si nosotros nos ponemos a ver entonces, diríamos las funciones del entrevistado, podemos decir que lo primero que debemos hacer es que esté de acuerdo. No podemos hacer una entrevista si esa persona no está de acuerdo. E inclusive, cuando se hacen entrevistas a personas del medio, de la farándula, o de la vida política, o vida pública, en términos más claros, podemos decir que esas personas muchas veces deben ellos de conocer las preguntas de acuerdo a sus gustos. Hay personas, por ejemplo, que dicen, bueno, tiene que preguntarme de tales cosas. O sea, se encasillan en esa parte. Y también exigen las preguntas ellos, o permiten verla, le exigen que se la integren anteriormente para ellos estudiar esa pregunta. Hay otros que lo hacen de manera fluida. ¿Por qué el entrevistado realiza una entrevista? Bueno, el entrevistado realiza una pregunta porque él desea, por ejemplo, en términos claros, aparecer en los medios muchas veces. Lo hace porque él quiere dar a conocer un proyecto, si es artista, si es un político. Entonces, cuando ellos se quieren dar a conocer, podemos decir que diríamos por su propio ego. Por ejemplo, ellos quieren que la persona conozca eso que ellos quieren hacer. Cuando usted es un artista y tiene un proyecto, usted quiere ir a los programas para que la persona conozcan sobre su producto, podemos decir. Los políticos, los famosos, hacen sus entrevistas, pero también las entrevistas se hacen por dinero, porque muchas veces cuando usted vive de las redes sociales, por ejemplo, usted hace una entrevista y para que le den 1% de su entrevista, cuando usted genera muchos views también, entonces se hace por dinero y muchas personas le pagan por ir a la entrevista. Y cuando tú eres famoso, todos quieren que tú vayas a sus programas, pero cuando tú no eres famoso o no estás de actualidad, no le interesa que tú vayas a sus programas. Pero también lo hacen para ayudar al periodista o al entrevistador o al dueño del medio televisivo, porque cuando usted genera mucho rating, usted y tiene un amigo que tiene un programa que está iniciando, usted va a su programa de modo, diríamos, para apoyarlo a esa persona. Tipos de entrevista. Existen distintos tipos de entrevista y todo va a variar de acuerdo a la forma, podemos decir, por ejemplo, y también de acuerdo al medio donde uno vaya, porque a veces uno va a un medio televisivo, un medio de radio o de redes sociales y hacemos una mezcla de la forma de entrevista, se hace un mix, podemos decir, pero debemos de conocer los diferentes tipos de entrevista. Por ejemplo, tenemos un tipo de entrevista que es la entrevista de perfil o semblanza. Este tipo de entrevista, llamado este que está acá, que es de perfil o semblanza, en este lo que se hace es parecido a lo que es la biografía. Se basa en combinar fuentes, ya sea documentos, testimonios, donde se revelan aspectos íntimos de la persona. O sea, se busca conocer su vida de manera completa. Tenemos la entrevista, la siguiente, que es una entrevista de opinión, que en este lo que se busca son los ideales, las opiniones y comentarios de las personas. Como les decía anteriormente, se pueden ver diferentes tipos de entrevista dentro de una misma entrevista, de acuerdo al programa o lo que la persona quiere transmitir. Ya tenemos lo que es la entrevista periodística, que esta se aplica a un especialista en un tema específico y normalmente se utiliza para formular o complementar una noticia o un reportaje. Tenemos también las de cuestionario fijo. Esas se utilizan mucho en lo que son los trabajos de campo.
y en los medios se usa periódicamente por distintas personas y abarca diferentes, desde el humor hasta la seriedad también. O sea que se utiliza también en los medios de televisión, son cuestionarios fijos también, son preguntas ya predestinadas. Entonces, aparte, tenemos la de investigación e indagación, que es muy parecida a lo que yo le decía anteriormente. Esta no aparece publicada en forma de entrevista y se utiliza para tener una constancia o una información. La entrevista interpretativa, este tipo de entrevista, también se le llama entrevista creativa y esta busca, lo que se busca en esa entrevista es que se interesa por el personaje de una manera global y se interesa en el valor estético del texto y el interés humano de la persona. La entrevista apreciativa, que es se basa prácticamente este tipo de entrevista en lo que es la suposición que tienen las personas con relación a un tema específico, podemos decir, y en esta se indaga en base a diferentes problemas o dificultades que se puedan tener. Existen más tipos de entrevistas también. Como pueden ver, tenemos la entrevista laboral, que está, en términos claros, una entrevista de trabajo, podríamos decir nosotros. Ahí usted va, en la entrevista, usted prácticamente, la persona que lo va a contratar o el personal de recursos humanos, conoce sobre usted y de acuerdo a cómo usted se maneja en esa entrevista, usted será contratado en dicha institución. Tenemos la entrevista de personalidad, que esta se realiza con la finalidad de analizar prácticamente, diríamos, psicológicamente a un individuo, lo que es la entrevista de personalidad. Eso es lo que se busca. Además de eso, también tenemos nosotros lo que son la informativa o de actualidad, que en esta lo que se hace está vinculada prácticamente con los hechos del día, con las noticias, con lo que es la farándula, y jamás esta es muy, se utiliza, es la de las más utilizadas, podemos decir, pero esta también abarca muchos tópicos de los demás tipos de entrevistas. Tenemos también lo que es la entrevista de divulgación, que es sobre temas especializados en avances o descubrimientos científicos, médicos, tecnológicos, digamos educativos, o temas de actualidad o de interés permanente. Los testimoniales, esto aportan datos importantes sobre cuestiones y opiniones que han tenido las personas, entonces ellos darían sus testimonios en este tipo de entrevista. Las declaraciones tienen que ver con juicios, opiniones que se recogen, y las encuestas, que estas son destinadas para obtener información. Son de mucho interés este tipo. Les recuerdo que todos estos tipos de entrevistas, dentro de una entrevista pueden existir varios. Lo interesante de todo es que la entrevista se pueda llevar a cabo y que se haga de la forma más idónea y que se le saque el mejor de los provechos. Ya que nosotros conocemos que hemos visto diferentes cosas sobre la entrevista, tenemos que ver entonces lo que es la entrevista en sí, sobre cómo hacer una entrevista. El primer paso de la entrevista que tenemos por acá es la preparación. ¿Qué hacemos nosotros en la fase de la preparación? En la fase de la preparación, nosotros primero conocemos al personaje, ¿sabes? Surge la curiosidad de hacerle una entrevista a esa persona. Ya que ha surgido esa curiosidad de hacerle una entrevista a esa persona, tenemos la inquietud. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros entonces contactamos a esa persona para decirle que queremos hacer una pregunta.
sea, si es un medio televisivo, tenemos nosotros que contactarlo antes y como sabemos que esa persona nos ha dicho que sí, entonces empezamos a prepararnos para esa entrevista. Porque yo recomiendo que primero contactemos a la persona, ya si es un medio televisivo y todas esas cosas, porque si es una encuesta, debemos primero de hacer los cuestionarios y todo eso. Pero en los medios de comunicación masiva, lo más recomendable es que usted primero contacte a esa persona para que se pongan de acuerdo qué día puede hacer la entrevista. Entonces, ya que usted contactó y que dijo que podían hacer, entonces debe de conocer más a profundidad, investigar bien esa persona para que usted se prepare lo mejor posible. Preparar su cuestionario, su instrumento, la forma de pregunta, que con cuáles cosas también se siente a gusto ese personaje. Tiene que investigar bien a ese personaje. ¿Qué podemos hacer nosotros también? Una técnica muy interesante es ver otras preguntas, otras entrevistas que le hayan hecho a esa persona, para así tratar de no preguntarle lo mismo y también ver qué respuesta ha dado también, para nosotros tener algunas ideas al respecto. Ya que nosotros nos hemos preparado, que preparamos el escenario, el cuestionario, tenemos todo listo, ahora viene lo que es la fase de presentación. En la fase de presentación de una entrevista existen diferentes formas, todo va a depender de acuerdo a la forma, porque por ejemplo si es una entrevista, lo primero que va a sería conocerse en ese momento, la presentación de cada persona, interactuar y luego entrar de lleno a la entrevista. Pero si es de un medio televisivo, que es donde queremos enfocarnos más, entonces ¿qué se hace en esta fase de la presentación? Nosotros no existe en esta parte como una estructura en sí definida, porque todo va a depender de acuerdo a la persona que realice la entrevista. ¿Por qué les digo de esta manera? Porque ya los medios tradicionales han caído un poco y todo ha migrado a las redes sociales. Entonces las formas de hacer la entrevista ha variado mucho. Pero hay elementos esenciales que no se pueden quedar, como es la presentación del programa, presentación de la persona, una palabra de motivación, la bienvenida, el saludo. Pero ¿qué sucede? Que ya todos estos elementos lo que hace es que se hace una mezcla y no existe un orden específico. Pero sí debe existir de manera global todos esos elementos. Cuando nosotros presentamos nuestro personaje, damos la bienvenida primero al programa, a los televidentes, luego presentamos al invitado que tenemos, llega el saludo, llega la parte de romper el hielo al principio para que se sientan en confianza con relación a todo eso. La persona que hemos invitado saluda al público, dice que se siente agradecido por esta entrevista. Todo esto va a depender de la forma, de cómo se esté realizando. Ya luego que hemos tenido la preparación, que tenemos la presentación de la entrevista, llegará lo que es la profundización. ¿Qué hacemos nosotros en la profundización? En la profundización, aquí no es más, diríamos que sería el desarrollo de nuestra entrevista. Es donde nosotros vamos a empezar a aplicar todas esas preguntas que tenemos de forma dinámica, de forma amena, para que el entrevistado se sienta en confianza. Aquí nosotros explicamos, desarrollamos toda nuestra entrevista. Esto no podemos definir un tiempo específico, porque todo va a depender de cómo es la respuesta el entrevistado y de cómo vaya influyendo, porque a veces algunas respuestas generan otras interrogantes. Esta es una parte muy interesante. Ya no en lo que es el cierre, nosotros hacemos, diríamos, una especie de donde nosotros aquí en el cierre buscamos la forma de ir cerrando todo ya en términos claros. ¿Cómo así cerrando todo? Muy sencillo. En el cierre nosotros le damos las gracias a esa persona
buscamos algunos elementos que quizás se nos hayan quedado de la entrevista para hacerlo ahí, para tratarlo ahí. Surgen las palabras finales, evaluamos en pocos términos la entrevista, porque se evalúa más adelante, pero en pocas palabras no se busca la forma de una pequeña evaluación, que será el preámbulo para la parte final, el paso 5, que sería la calificación. La calificación no es más que la evaluación en sí de la entrevista. Perdón. O sea, la evaluación en sí de la entrevista. ¿Cómo así? O sea, de cuál fue el impacto que tuvo esa entrevista. Si la persona se sintió a gusto, si generó, diríamos, interés en el público, si en verdad se ven buenos resultados. Entonces nosotros en la calificación vamos a ver toda esa parte, si fueron llenadas las expectativas, si se cumplió lo que es la preparación. Esto debe tener mucha relación, lo que es la calificación final, que digamos que sería como una evaluación, y la preparación. Estas dos partes deben de tomarse muy en cuenta. ¿Por qué deben tomarse muy en cuenta? Porque de esta que es la preparación, va a depender todo esto, y nosotros lo vamos a confrontar en la parte final, que es la calificación. Ahí nosotros vamos a ver todo eso que preparamos, esperando que este video les sirva de gran ayuda a cada uno de ustedes. Cualquier duda, cualquier inquietud, no dude en escribirme debajo en los comentarios. Recuerde que estamos para servirle. Bendiciones y hasta un próximo video. Compártelo con tus colegas.